Buenas, muy buenas. Mi nombre es Franklin Castellanos y pues ahorita vamos a ver cómo funciona el Grid System de Bootstrap. Muy importante tener en cuenta que hay bastante documentación sobre el asunto, es decir, que aquí ustedes buscan Grid System, y pues aquí hay bastante información sobre diferentes alternativas, diferentes opciones que tiene. Yo les aconsejo leerlo en su totalidad si es posible, porque realmente entender bien esto les va a ayudar a cómo estructurar correctamente su sitio, a poder crear los componentes como ustedes quieren, no tener que estar lidiando con media queries incluso, sino usar Bootstrap netamente. Y igualmente todo esto va a ser responsive. Entonces eso es lo que al final de cuentas buscamos. Entonces para empezar pues tienen que tener el ejemplo tal y como se había dejado en el video anterior, que era de las barras de navegación, que lo habíamos dejado de esta forma. Entonces yo voy a borrar el contenido interno, siempre voy a bajar la barra de navegación. Voy a usar la etiqueta main, voy a usar la clase container. La etiqueta main pues básicamente viene siendo como el section main que nosotros creamos, solo que una etiqueta más directa. Ahora pues vamos a definir qué es lo que vamos. Bueno, yo les aconsejo siempre tener claro qué es cómo quieren estructurar el sitio. Entonces si quieren un objeto a la izquierda, un objeto a la derecha, bueno, me voy a apoyar un poquito de una herramienta que se llama Greenshot, que yo uso bastante, que es esta, es gratuita, para poder dibujar un pequeño boceto. Entonces, después de esa herramienta, pues ahorita, digamos que ustedes quisieran, por ejemplo, un objeto aquí al lado izquierdo, que abarque la mitad de la pantalla, y probablemente quieran otro objeto, posiblemente aquí al lado derecho, algo así. Cambiarle el color a este objeto, vamos a ponerlo como este otro color. E internamente probablemente ustedes quisieran que aquí este lado izquierdo pues haya otro objeto dividido en dos partes básicamente. Entonces, probablemente ustedes quisieran hacer algo así. Bueno, les voy a quitar un poquito el tamaño. Porque para poder hacer eso ustedes primeramente tienen que empezar como que si esto fuera una tabla. Es la forma más sencilla a mi parecer de interpretar esto. Entonces, digamos que yo quisiera tener estos tres objetos de esta forma y luego pues quiero también tener un objeto en la parte de abajo que abarque todo este tamaño de aquí. Algo así. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues hay que pensarlo como tabla. Entonces, que primeramente tengo una tabla con dos filas. Y la primera fila, que es esta de aquí, está dividida en dos columnas, primeramente. O podemos interpretarlo como tres columnas. Entonces, como ustedes prefieran verlo. Puede ser que aquí esto sea dos columnas, solo que en esta columna hay otra fila y aquí se subdivide en dos componentes. O directamente aquí arriba tenemos tres columnas y aquí otra fila con únicamente una sola columna que abarca todo el espacio. Vamos a hacer algo muy similar a esto. Entonces, les decía, pensar primeramente cómo es para ello. Entonces vamos a crear un div y usar la clase row para indicar que es una fila, la primera fila. Luego abajo otro row, que es la otra fila. Ahora vamos a usar algunos objetos aquí para poderlos representar. En este caso voy a usar alerts porque es más sencillo en mi opinión. Entonces voy a copiar estos primeros dos. Bueno, arriba son tres. Entonces voy a poner estos primeros tres. De esta forma. Y luego este otro pues lo vamos a poner abajo. En este otro de aquí. Entonces siempre es importante tenerlos dentro de un row. Si no lo ponen dentro de un row probablemente no funcione correctamente el sistema de grids. Entonces todo básicamente va a estar dentro de un row en su sitio. Yo les recomiendo hacerlo de esa forma porque así como ellos lo tienen estipulado para poder usar diferentes opciones que aparecen en la documentación más que todo. Entonces vamos a ver cómo se está viendo esto. Vamos a ver, tenemos el contenedor. Bueno, el contenedor, este contenedor en específico que estoy usando pues no abarca todo el espacio, el ancho de la pantalla. Entonces voy a usar el container-fluid que se abarca todo el ancho. Okay. Tenemos el row que abarca todo el espacio como ustedes pueden ver porque es una fila en su totalidad. Entonces, ahora, ¿cómo ordenamos esto? Pues vamos a usar una clase que se llama cold para decirle que estos objetos son columnas. Con solo especificar cold, lo que él va a hacer es que todos son columnas y le va a dar el mismo tamaño a todos. Y va a hacer que todos quepan dentro de la fila. Entonces ahí tenemos que los tres objetos ya ahora ya caben dentro de la fila. Entonces a esto simplemente le ponemos cold
Y como son la única sola columna, pues él va a abarcar todo el espacio de ahí, en la parte de abajo. Ahora, pero sin embargo, estos miden el mismo tamaño. Entonces, ¿qué sucede si queremos hacer esto? Que es el primer objeto abarque toda la mitad y luego los otros dos objetos abarquen la otra mitad. Entonces, para eso hay que usar algo muy interesante, que es especificarles qué tanto de escala van a abarcar. Cabe destacar que este sistema de escalas se basa del 1 al 12. Podemos definir lo que hay como 12 puntos que significan el 100% de todo el objeto, de toda la fila. Es decir que esta fila tiene 12 puntos y este objeto de aquí abarca la mitad, entonces significa que este objeto abarcaría 6 puntos y este objeto de aquí abarcaría 3 puntos y este otro objeto 3 puntos y en total suman 12. Entonces podemos de un solo aplicarle eso, por ejemplo decir col-6, este de 3, col-3, col-3. Entonces haciendo eso ya tenemos lo que queríamos. Entonces este abarca la mitad y estos dos la otra mitad. Los dos en su totalidad tienen 6 puntos que abarcan la otra mitad. Entonces podemos jugar con esta cantidad hasta el 12. ¿Qué sucede si nos excedemos un poco? ¿Qué sucede si le pongo 4 a este? Aquí hay 13 puntos en esta fila, entonces significa que no cabe y el objeto pasa hacia abajo. Entonces es importante siempre que sumen 12 para que, a menos de que queramos que realmente exceda la parte de abajo. Algo más interesante es que no ocupábamos realmente crear este row, debido al comportamiento que les decía, que si no cabe el objeto, pues se va para abajo. Nosotros podemos fácilmente incluir este objeto aquí y decirle que abarque 12. Entonces estos primeros abarcan 12 de acá, estos primeros de aquí abarcan 12, entonces esto va a abarcar la primera fila y este otro pues va a abarcar toda la siguiente fila con un espacio de 12. Entonces de esa forma se puede trabajar de igual forma y ahí lo tenemos como tal. Ahora, algo interesante es que qué sucede si, por ejemplo, en un tamaño en específico, yo quisiera que, por ejemplo, digamos que en MD, que en el tamaño de medium, estos objetos tengan el mismo tamaño, estos primeros tres objetos. Entonces, es muy importante aquí revisar la documentación. Actualmente, esto está en esta pequeña tablita. Actualmente usamos col y el valor de un solo, sin especificar una dimensión o en específico. Debido a ello, estas propiedades se mantienen para todas las resoluciones en específico, es decir, para todas las resoluciones, ya sea muy pequeño, se va a ver de igual de esa forma, hasta que el texto ya no quepa. Cuando ven que el texto ya no cabe ahí, entonces ahí empieza a deformar la pantalla. Pero para cualquier dimensión se va a ver de esta forma. Pero si quisiéramos que tuviera comportamientos, por ejemplo, si yo le pongo que quiero que se vea así para únicamente cuando estamos a una resolución bastante grande, yo le podría poner que esto le vamos a poner que se haga únicamente para large. Algo muy importante a tener en cuenta es cómo se ve por defecto el objeto sin estas propiedades de call. El objeto se ve de esta forma, así simplemente el espacio, trata de abarcar el espacio como si fuera un display inline block como tal, el espacio posible que el objeto puede abarcar, por decir algo. Porque está dentro de un row, de esa forma se comporta el objeto. Ahora, entonces vamos a poner lo que teníamos, pero ahora es únicamente para large. Entonces, vamos a dejarlo como estaba. Ahí está, estamos en large. Ahora, ¿qué significa large? Significa large, LG, significa una resolución mayor o igual a 992 píxeles. Entonces, cuando estamos en una resolución de mayor o igual a 992 píxeles, se va a ver tal y como lo especificamos aquí. Este de tamaño 6, este de tamaño 3 y este de tamaño 2. Entonces, como estamos mayor a 992 píxeles, se ve de esa forma. Pero ¿qué sucede si nos vamos a un tamaño menor? Pues aquí sucede algo bien interesante. Menos de 992 píxeles abarcan todo el ancho posible. El hecho de que le hayamos agregado este tributo call hace de que cuando estemos en una resolución que no está indicada, abarquen todo el ancho posible los objetos. Acuérdense que si no los teníamos, abarcaban siempre en una sola línea el espacio normal como si fuera un display inline block.
Pero aquí únicamente lo que hace es que si no está especificado un tamaño, hace que abarque todo lo posible. De esta forma. Entonces, yo quiero, por ejemplo, que en large se vea así como estamos, pero en MD estos tres objetos tengan el mismo tamaño, por decir algo. Entonces yo puedo empezar a jugar con eso. Es decir, column-md en tamaño de medium, agregando otro atributo para manejar cómo se va a ver en la dimensión de medio. Va a tener 4 este, también 4 este en medio, en tamaño de medio. Entonces aquí tenemos que van a tener, estos tres van a tener el mismo tamaño cuando estemos en la resolución de medio. ¿Cuál es la resolución de medio? Es mayor o igual a 768 píxeles y menor a 992. Entonces para Large lo vemos así, pero cuando bajemos a los 992 vamos a entrar a la resolución de medio y ahí se van a ver los tres iguales. Bueno, hay que darle refresh obviamente. 992 y ahí está. Los tres iguales, los tres superiores. Y cuando nos bajamos más abajo y salimos de medio y entramos a Small, que es menor a 768, entramos a Small. Entonces ahí se van a ver todos en una sola línea. De esta forma. Lo cual yo considero que es bastante atractivo para un celular. Ahora, en medio yo quiero que, por ejemplo, en esta resolución de en medio, quiero que este objeto de abajo de aquí en medio no abarque todo, simplemente abarque, digamos que unos 5 puntos, pero esté centrado. Entonces actualmente abarca unos 12, le voy a poner unos 7 puntos, por decir algo. Pero eso está aplicado, vamos a ver, en large. En large abarca 12, que es todo el espacio. Entonces en medio, le voy a poner la de en medio. En medio quiero que solo abarque 7. Ahora, pero no está centrado. ¿Cómo podría centrarlo? No puedo agregar un padding porque el padding no va a hacer que se centre. Hay una forma fácil de poder centrar esto es agregando un offset, un pequeño espacio aquí. Como eso es otra clase de booster. Podemos buscar un poquito de documentación de ello. Y funciona igual que el cold. Aquí lo podemos ver de esta forma. Entonces podemos agregar espacios aquí al lado izquierdo. Diciendo, por ejemplo, tengo 7. Son 2 en totalidad. 7 me quedan, ¿cuántos sobrando? 5. Entonces lo voy a dejar en un número redondo, voy a poner 8. Para dejar de offset 2 al lado izquierdo. Para que se vea centrado. Entonces offset, ¿para qué dimensión? MD va a ser de 2. Y ahí lo tenemos. Entonces ya el objeto está centrado. ¿Por qué? Porque si inspeccionamos aquí este objeto, tiene espacio, aquí deja 2 de espacio y aquí hay otros 2 adelante de espacio y este abarca 8. Entonces en total forman 12. Entonces ahí está centrado. Y para large, pues el large hay que arreglar el offset. Entonces en MD, acuérdense que como MD se lo aplica para una resolución mayor o igual a, según la tabla, a 768, mayor o igual a 768, entonces siempre lo sigue usando para large incluso. Porque es mayor o igual a 768. Entonces para quitárselo en large tendríamos que usar esta misma, pero en large. Y decirle que en large sea 0. Y ahí ya lo corregimos. Entonces tenemos este de esta forma. Y en medio se ve de esta forma. Y ya como no hemos especificado nada para small, entonces se ve como bloque abarcando todo el espacio posible. Otra cosa interesante que me gustaría probar es, por ejemplo, aquí en esta pequeña parte en resolución de medio, también podemos ordenar de manera vertical usando algo que se llama align self, y también está align items de esta forma. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es para poder, ya vemos cómo podemos alinear los objetos o centrarlos usando offset. Es decir, que abarquen cierto espacio, un offset aquí a la derecha. Y esto es escalable, es decir, siempre va a ir quedando centrado dependiendo de la resolución. Pero si quisiéramos, también hay clases muy útiles para poder ordenar de manera vertical, que son estas clases que les estaba mencionando. Son Align Items Start, Align Items Center. Acá hay ejemplos de cómo funcionan estos. Y lo vamos a usar aquí en el ejemplo. Entonces, está Align Items y está Align Self. La diferencia está que el Align Self hace que se le aplique al este objeto. Es decir, que Align Self Start hace que este objeto esté hasta arriba, pero este objeto esté hasta arriba. El Align Self Center hace que este objeto se centre.
La diferencia está que el Align Item Center hace que los objetos hijos, o es decir, los objetos que están aquí adentro son los que se centran, no el objeto en sí. Es decir, este objeto no se ve afectado, sino que los que se ven afectados son los hijos. Entonces la diferencia, el Align Items hace que los hijos se centren, Align Item Center, mientras que el Align Self Center hace que este objeto se centre, quede aquí en medio del espacio vertical. Entonces vamos a hacer esta pequeña escalera en esta vista que tenemos aquí. Para ello, primeramente, el padre o quien los envuelve tiene que tener un ancho más alto. Por ejemplo, en este caso tenemos un pequeño inconveniente. ¿Cuál inconveniente tenemos aquí? Que también está este objeto que está molestando. Entonces este objeto de aquí abajo lo voy a pasar abajo, en otro row. Lo voy a poner aquí en otro row para que no nos moleste, que es este de aquí. De esta forma. Entonces ya no nos molesta. Y a este primer row le voy a incrementar el espacio. La altura, le voy a incrementar la altura porque tiene que tener una altura al par para que esto funcione correctamente. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Pues eso lo voy a hacer a través de CSS. Entonces tengo aquí main. Voy a hacer un poquito de jerarquía. Main que tiene la clase container fleet. Y únicamente quiero aplicarle un estilo a este row. Si yo pongo únicamente aquí div.row, significa seleccionar todos los div.row que se encuentran dentro de este objeto. Es decir, van a seleccionar tanto este div como este div y cualquier otro div que se encuentre aquí adentro que tenga la clase row. Yo no quiero eso, yo solo quiero aplicar el estilo a este primero. Después podemos usar un ID o podemos usar un pequeño símbolo de CSS que es este. Eso significa que va a seleccionar únicamente el primer hijo, por decir algo. Entonces, estoy seleccionando al primer hijo div row que se encuentra dentro de el objeto main que tiene la clase container fleet. Entonces únicamente seleccionando el primer hijo, que es este. Únicamente a este le voy a aplicar los estilos que yo defino aquí. En este caso le voy a poner un estilo de altura, a ponerle 200 píxeles. Entonces 200 píxeles, ya lo aplicamos. Y ahora vamos a alinear la escalera que teníamos. Para eso vamos a aplicar las clases de self, que son estas clases de aquí. Entonces, como es, sería a este objeto, a este primer objeto, le vamos a poner la clase align-self-start, que se alinee al inicio. A este otro le vamos a poner que se alinee align self-start sería center y al otro sería al final end. Y eso ya debería ser suficiente. Ya ahí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos un pequeño inconveniente que es el tema del texto que no cabe bien, pero si lo hacemos un poquito más grande, ahí ya más o menos se ve. Entonces ahí tenemos esa pequeña escalera de resolución. Esto también se puede aplicar únicamente para ciertas resoluciones. Por ejemplo, cuando ya estamos en large, podemos ver que tenemos inconvenientes. En large yo no quiero ver eso, entonces ¿cómo hago para que en large no se vea de esa forma? Vamos a hacer que este align self center se aplique para únicamente MD, poniendo aquí el MD justamente antes de la palabra start. Entonces en MD se sigue viendo igual, en large también, porque recuerden que es una resolución mayor a 768. Entonces para quitarlo en large hay que ponerlo otra vez y ponerle large aquí y aquí decirle que todas sean star, por ejemplo, por decir algo. Serían todas star, todas hacia arriba. Y ahí lo tenemos ya en large. Entonces en large lo tenemos de esta forma y todos se ubican hacia arriba. Aquí pues este es el tamaño que tiene el tema del row, porque le especificamos el tamaño. Aquí podríamos usar una media query o directamente también usar una clase de Bootstrap para poder especificar el heat, que de hecho hay clases para eso. Heat in Bootstrap, creo que se usa h-algo. Recuerden que estamos usando la versión 4, entonces es esta en específico. Me parece que está un poquito lento, posiblemente mi internet. Bueno, lastimosamente mi internet acaba de fallar. Ya acaba de regresar. Entonces tenemos width de 25%, 50%, 75%. Bueno, el problema de usar estas pequeñas clases de espacios es que son porcentajes. Entonces el padre tiene que tener una altura ya definida para que funcionen estos porcentajes. Entonces en este caso no nos va a funcionar muy bien.
Entonces sí tendríamos que vernos forzados a usar media query en este caso, que agregamos el width, el hit de un solo a este objeto, para poder solucionarlo aquí, como tal. Ok, entonces básicamente vemos que podemos alinear el centro, podemos crear espacios aquí a la izquierda. Por ejemplo, ¿cómo podemos crear espacios aquí en este objeto aquí al centro? Decir que este solo abarca un pequeño espacio y deje un espacio aquí y otro espacio acá, para que entiendan cómo hacerlo. Es decir, que hay un pequeño espacio de aquí, un punto acá de espacio y otro punto aquí de espacio. Pues vamos a hacer eso ahorita, para terminar el ejemplo. Entonces vamos a ver, es el objeto de en medio, entonces lo voy a dejar en 3 el objeto de en medio. Vamos a dejarlo en 2. Entonces al dejarlo en 2, bueno, estaba en 4, ¿verdad? Estaba en 4 el objeto, por eso mide exactamente el mismo ancho. Voy a dejar un espacio aquí al lado izquierdo. Entonces lo voy a dejar en 3 aquí, de momento, y le vamos a poner el offset, guión bajo, guión call, guión 1. Ah, no, perdón, es offset, guión en MD. En la resolución de media va a tener 1. Y como le estoy agregando esto en MD, me tengo que asegurarme de quitarlo en LG. Entonces en LG lo voy a dejar en 0, para que no me afecte la otra resolución del large. Entonces, y ahí tenemos el pequeño espacio. Ahora si yo quiero dejar el espacio aquí, pues primeramente tengo que reducirlo un punto más en 2. Sin embargo, al dejarlo en 2, va a hacer que este objeto de acá, el que está delante de él, se corra un poquito más para acá. Y el espacio lo dejan aquí. Entonces, para que este objeto se mueva un poquito para allá, hay que darle un offset a este objeto. Entonces sería lo mismo, agregarle un offset al objeto este de aquí y quitárselo en large. Importante quitárselo en large para que en large no se vea distorsionado y que no me afecte en large aquí. Entonces, y ahora ya dejamos el pequeño espacio ahí en el centro. Y en large pues se sigue viendo tal y como debería, en large, en este caso. Entonces, esto es de ir jugando, ir probando qué nos conviene dependiendo de qué queremos realizar y realmente hay muchas opciones para esto. Ya, bueno, me acabo de acordar de otro tema muy importante, que es el tema de siempre en espacios, spacing, el tema de márgenes y paddings. Ya lo había conversado un poquito, pero quiero volverlo a recordar ahorita cómo funciona esto con márgenes y paddings. Pues por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo aquí el contenedor que tenemos. Si se fijan, el container fluid, vamos a bajar un poquito esto aquí. Si se fijan, por ejemplo aquí, el container fluid tiene ya parings a los lados. Sin embargo, los row no les interesa ese paring, lo están ignorando. Eso es porque el row explícitamente tiene aquí unos parings definidos, tiene parings negativos. Entonces, que contrarrestan el paring que tiene el container. Esto es un comportamiento normal de Bootstrap y ellos lo hacen porque para poder manejar mejor un poquito el tema de poner rows dentro de otro rows. Por ejemplo, aquí yo tengo un row y aquí yo tengo un objeto, pero aquí yo podría poner fácilmente otro row y ese row tener otros 3 objetos que se dividen en ese espacio. Entonces uno puede poner row dentro de rows, por decir algo. Entonces, debido a ello, por ello ellos restan este padding para que no haya conflictos. Entonces, algo interesante es que para, digamos que quisiéramos que el padding del container fluid se respete, básicamente sería quitarles estos márgenes negativos que tiene el row. ¿Cómo se los quitamos? Pues usando clases de Bootstrap podemos directamente aquí decirle que el margen que tiene, margen a los lados sería mx-0. Voy a aplicarle tanto a este row como a este otro row. Entonces márgenes de x a los lados va a tener espacio 0. Entonces ya no va a tener márgenes y ahí va a respetar ese pequeño padding del container. Eso ustedes lo pueden ver en la documentación aquí de spacing. Aquí pueden ver que aquí dice que para márgenes usa la letra M primeramente, luego aquí está el formato. Primeramente property que es MOP para márgenes o paddings. El tamaño, bueno en este caso hace referencia a lo que es los lados, no es el tamaño sino los lados. O sea, arriba usar la letra T, para abajo la letra B, para la izquierda la L, para la derecha la R. La X es para ambos lados, es decir, izquierda y derecha, y la Y es para arriba y abajo. Entonces nosotros quitamos ahorita lo que era el margen, para ambos lados lo dejamos en 0.
Y si quiero agregarle al container fruit, por ejemplo, el container fruit ya tiene márgenes, ¿verdad? El container fruit ya tiene dos márgenes a los lados, pero quiero agregarle un margen arriba. Entonces, ¿cómo lo haría? Entonces, bueno, lo que tiene el container fruit es padding realmente, o sea, si se fijan es el de color verde, es padding. De hecho aquí podemos ver que aquí dice padding right 15 píxeles y a la izquierda 15 píxeles. Entonces vamos a agregarle otro padding pero arriba. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sería usar P, la T de top, guión 3 por ejemplo. Probablemente con 3 sea muy similar. Y ahí lo tenemos ya el espacio arriba. Entonces también pueden usar M y P para poder agregar márgenes y espacios y ya no tener que hacer tantos CSS, sino todo a través de clases que ya están hechas y preparadas para Bootstrap. Y lo bonito de esto, pues esto es responsive, pues entonces uno puede ir jugando cómo quiere que se vea nuestro sitio en ciertas resoluciones o qué quiero lograr en cierta resolución y usar lo que son las palabras de MD, LG, XS, Small, etcétera, o usar offset para dejar pequeños espacios y así poder básicamente crear toda la estructura de nuestro sitio y que vaya siendo responsive y cómo se van acomodando los objetos en diferentes resoluciones. Entonces eso sería todo de momento para este video, un poquito extenso, pero considero que vale la pena entenderlo en profundidad. Cualquier duda o pregunta pues me la hacen llegar a mi correo y yo con mucho gusto les ayudo y les asisto en estos temas. Y pues gracias por haber visto el video. Adiós.